Eh, voy a, voy a tomar 5 minutos más de su tiempo, por favor, para poder esperar a que se sumen algunos asociados más, que los tenemos registrados y que aparentemente todavía no terminan de ingresar. Con su, con su aprobación, por favor, vamos a tomarnos unos 5 minutos más, agradeciendo de antemano a nuestro profesor José Díaz su paciencia por estos minutos que nos estamos tomando. Gracias por su asistencia. Muchas gracias por participar con nosotros, a GESAN, en estos webinars y reuniones que estamos haciendo cada vez con mayor frecuencia y en temas que son de interés para todos. Esta noche vamos a iniciar una serie de presentaciones, no necesariamente continuas, pero sí referidas a un tema que nos está dando vueltas a todos de manera publicitaria y también como interés común, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Tenemos a nuestro querido y apreciado doctorando José Díaz, que es candidato a doctor por el País Vasco. Él es un especialista en ciencias de la información y esta noche nos va a dar un pequeño webinar para dar yo diría que unas pinceladas magistrales sobre lo que es la inteligencia artificial, todas esas amplias aplicaciones que tenemos y por supuesto esperamos tenerlo en otras oportunidades para poder continuar con este tema que evidentemente en estos pocos minutos no va a poder cubrirse, pero sí espero que abra nuevas puertas, nuevas líneas de interés para ustedes y que podamos luego continuar con estos caminos que creemos que son necesarios para nosotros y que en estos momentos están generando un cambio disruptivo en nuestra realidad. Por mucho que lo valoremos o no, yo soy uno de los más escépticos al respecto, pero la realidad nos está ganando, ¿no? En realidad tenemos frente a una herramienta que está generando cambios irreversibles, tanto en la forma como nos educamos, cómo nos formamos y por último, cómo generamos soluciones a nuestra realidad. Voy a dejar a José Díaz con ustedes. Muy buenas noches. Por favor, como siempre, solamente las siempre 3 reglas básicas, por favor. Mute a su micrófono mientras José nos hace la presentación. Termina la presentación y pasamos a rueda de preguntas. Las colocan por el chat para que yo pueda ir comunicándoselas con todo gusto a José y podamos maximizar el uso de nuestro tiempo que tenemos restringido como siempre. José, buenas noches. El auditorio es tuyo. Bienvenido. José, no te escuchamos. Tu micrófono, por favor. Sí, disculpa, estaba en mute. Oh, dale, dale, bienvenido. Ajá. Bien, bueno, pues en primer lugar agradecerle a la Asociación de Graduados de SAM por esta oportunidad de efectivamente dar a divulgar todos estos temas de actualidad, ¿no? Porque en realidad todos estos temas son súper nuevos y que en alguna medida, como tú dices, el día de hoy vamos a tratar de dar unas pinceladas, ¿no? Porque efectivamente el tema es tan amplio y avanza a tal velocidad que probablemente pues hayan quizás aspectos que ya algunos de los aquí presentes pues ya lo conozcan y otros que no. Y bueno, la idea es un poquito entrar en estos temas y yo creo que AGESAN, con buen criterio, ha elegido estos temas para la difusión, ¿no?, de los asociados y que pues van a permitir definitivamente eh, meternos pues en todos estos temas de tecnología nueva, ¿no? Bien, voy a, si me permites, para compartir. Puede compartir, Magíster. Gracias. Muy bien. Listo.
Bien, pues nada, la charla del día de hoy creo que tengo un poquito menos de 60, bueno, 50 y tantos minutos como para poder explayarme. Voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible para luego pues, poder entrar en algunas preguntas en el tiempo que tenemos. Muy bien, la charla que está prevista para el día de hoy la he denominado Inteligencia Artificial, ChatGPT, hablando con el futuro, ¿no? Un poco el poder de la inteligencia artificial y GPT en el mundo de hoy. Como ya me presentó Oscar, pues soy el profesor José Díaz León, efectivamente candidato a doctor por la Universidad en Ingeniería Informática por la Universidad del País Vasco, en España, ¿no? Muy bien, empecemos entonces con la introducción y un poco la agenda de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar explicando un poquito qué es la inteligencia artificial, cuál es el nacimiento del chat GPT, el modelo propiamente del GPT, los algoritmos, la autocompletación y la predicción de palabras, ¿no? Como base de esta tecnología. Luego ya entraremos un poquito más a detalle de el cómo se lleva a cabo esta predicción de palabras, ¿no? A través de las redes neuronales, el aprendizaje automático y el machine learning, para empezar a conocer el tema de cómo es que se lleva a cabo el entrenamiento del GPT a través de patrones de aprendizaje, temas como tokenización, marcadores y embedding, que es justamente la base del GPT, para luego ya finalizar la charla con temas de normalización, lematización y sampling, finalizando con los temas de entrenamiento, inferencia, transformers y BERT, con algunas conclusiones finales. Entonces, como ven, es un tema bastante extenso y que tiene mucha nomenclatura, mucha tecnología. Espero que no se pierdan porque efectivamente son muchos conceptos que a veces cuesta digerir un poquito. Yo voy a tratar de ser lo más sencillo, ¿no? En la charla, en la exposición, para que tratemos de entenderlo todos y en todo caso me disculpo en todo caso con aquellos que ya conocen todos estos temas o alguno de estos temas y quizás pues en algún momento ya lo han tocado, ¿no? Bien, primero empecemos definiendo qué es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? La inteligencia artificial es la simulación de esos procesos de inteligencia humana, ¿no? Que llevan a cabo en este caso las máquinas. Es decir, las máquinas lo que hacen es simular lo que hacemos, fundamentalmente referidos a sistemas informáticos, aunque ahora lo veremos a continuación, no necesariamente, ¿no? En ese sentido, pues estos sistemas pueden aprender, razonar, entre comillas, y sobre todo automejorarse en múltiples posibilidades, ¿no? Entonces, fíjese cómo ya de por sí la inteligencia artificial es todo un reto, ¿no? Cuando hablamos de que una máquina puede aprender, puede razonar, puede tomar decisiones, inclusive es un poco disruptivo, ¿no? O sea, te rompe un poco el cerebro, ¿no? Que una máquina pueda hacer esto, ¿no? ¿Y por qué entonces necesitamos conocer hoy en día sobre inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, independientemente de que está en bocas de todos, ¿no? Porque básicamente la inteligencia artificial tiene ese potencial, ¿no? De dar forma a una serie de aspectos en nuestras vidas. Es decir, con el ingreso de la inteligencia artificial a nuestras vidas, hay o van a haber
o si es que ya no lo tienen en sí, una serie de cambios, una serie de modificaciones a nuestro Sí. quehacer. Sí. Entonces, es en ese sentido que el primer punto que tenemos que entender sobre la inteligencia artificial es que esta está basada en la automatización y en la eficacia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues también es muy conocido por todos porque automatiza tareas repetitivas. Esto pues, permite que el ser humano, ¿no?, pueda realizar otras tareas que sean más complejas, creativas, en donde pues amerite, ¿no?, utilizar la mente, mientras que dejamos todo lo repetitivo para las máquinas, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué necesitamos conocer inteligencia artificial? Por su personalización en su experiencia usuario. ¿Qué es lo que sucede? La inteligencia artificial, como ahora lo vamos a desarrollar, trabaja básicamente con algoritmos. Estos algoritmos son los que justamente van a permitir analizar justamente el comportamiento, las preferencias, los datos de los usuarios para, como veremos, ofrecer recomendaciones, ¿no? Pero ojo, esas recomendaciones nos la va a hacer a medida. Es decir, cuando yo le consulto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, dime la mejor forma de hacerme el nudo en la corbata, la máquina está razonando sobre tu pedido para darte la mejor respuesta posible, ¿no? Y justamente lo que vamos a analizar en este webinar es cómo llega a darte una explicación tan específica que aparentemente te la está dando otro ser humano. Y es más, ese ser humano que inclusive que ya te conoce y que sabe tus gustos y que prefieres tal o cual cosa. De ahí que esto eleva, ¿no?, al máximo la atención o la satisfacción al usuario, porque si es que no estás a gusto en con una determinada respuesta que te da GPT, pues puedes pedirle otra, o puedes pedirle un cambio de opinión, o puedes agregarle una modificación, etcétera, etcétera. De ahí entonces que se denomina personalización a esa experiencia que yo tengo de manera personal e individual con la máquina. En tercer lugar, también tenemos que conocer la inteligencia artificial porque me va a permitir mejorar mi toma de decisión. ¿Por qué? Porque es la inteligencia artificial la que tiene toda la información relacionada con el tema que yo estoy buscando, ¿no? También más adelante veremos cómo es que la inteligencia artificial tiene ya toda esa información. ¿Cómo? ¿Quién se la ha dado? ¿Quién se la ha dado para que me pueda dar una respuesta tan personalizada, como la decíamos en el punto anterior, y que aparentemente pues me da la impresión que estoy conversando con otro ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo es de que esa pregunta que yo la hago me va a permitir tomar una correcta decisión? Y en cuarto lugar, pues es evidente que conozcamos sobre inteligencia artificial porque hoy en día todo el tema de los avances científicos, tecnológicos, se basan pues en que la inteligencia artificial con todos la información que tiene, pues puede analizar cantidad de información que, por ejemplo, un médico o un abogado o un profesional no tendría, digamos, a la mano tan rápido para una toma de decisión y sobre todo, ni siquiera, además de rápido, con tan amplitud, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros le consultamos a un médico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? El médico, bueno, pues más o menos toma la información
de lo que nosotros le vamos diciendo, me duele aquí, tengo tengo tal problema, le vamos dando esa información, y el médico, en base a su experiencia y conocimiento, ¿no es cierto?, nos va a ir más o menos tanteando y decidiendo en base a sus estudios, a su expertise, qué es lo que tienes, ¿no? En cambio, la máquina, pues, analiza tus síntomas en millones de casos, ¿no? Ya no solamente es lo que el médico que te está viendo tiene en su cerebro y su expertise, sino el expertise de millones de médicos que en alguna medida pues es mucho más amplia. Esto definitivamente en algún momento puede ayudar pues a diagnosticar. ¿Que esto reemplazará a los médicos? No lo creo, ¿no? No lo creo y espero que no. O a los abogados, ¿no? O a los profesionales, esperemos que no. Pero es muy pronto todavía para afirmarlo, pero sí va a ser de gran apoyo, sobre todo pues en temas, como decíamos antes, repetitivos, en temas que son de fácil diagnóstico y nos pueda generar pues un tratamiento o predecir un resultado de cosas básicas, ¿no? Asimismo también permitirá pues interpretar los resultados, ¿no?, de forma comparativa, ¿cierto? Nos ayudará a simular, ¿no?, qué medicina, por ejemplo, sería la más adecuada que pudieses tener, y por ello también pues acelerar todos los procesos de investigación para descubrir patrones, conocimientos que quizás pues el ser humano tardaría mucho tiempo en tener, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué es ChatGPT? Quizás sea muy pronto para definirlo, quizás al final volvamos a hacernos esta pregunta. Pero por lo pronto vamos a encontrar en todas las búsquedas que ChatGPT lo definen como una red neuronal que extrae datos de Internet para generar su respuesta, ¿no? Esta es una definición, fíjense, de este mismo año. Fue desarrollado en noviembre del año 2022 por la empresa estadounidense OpenAI, ¿no es cierto? De ahí entonces que, digamos, de que toda esta tecnología es nueva, es tan nueva que fíjese cómo estamos hablando de fines del año pasado y de este mismo año. Pero ¿cómo funciona el chat GPT? ¿No es cierto? En primer lugar, y quienes ya lo hayan utilizado, que supongo que será la mayoría del auditorio, se caracteriza porque nos da una respuesta inmediata, ¿no? Yo digito un texto con los denominados prompts y las ayudas que ya seguramente la mayoría habrá interactuado y tiene una respuesta inmediata. Esa es una de las características que tiene el ChatGPT. En segundo lugar, otra característica de su funcionamiento es que aprende rápido, ¿no?, y conoce bien el contexto. Esto del aprendizaje y del contexto es justamente lo que vamos a ver a continuación para ver cómo es que aprende la máquina y cómo es de que no solamente aprende, sino que conoce ese contexto. En tercer lugar, es una herramienta interactiva que trabaja en cualquier idioma que nosotros le digamos. Bueno, su idioma básico es el inglés, pero tú puedes consultarle en cualquier otro idioma, ¿no? Es fácil de entender por cualquier usuario, está constantemente evolucionando de una manera precisa, fiable, y definitivamente pues nos ayuda a identificar áreas en las que podemos mejorar. Definitivamente que es una ayuda, eso sí es innegable. Ahora, ChatGPT
de acuerdo al reporte de ChartR y Yahoo Finance, fue o es, ¿no?, el software que más rápidamente se ha viralizado a nivel mundial con relación a otros softwares. Fíjese que para llegar al 1.000.000 de usuarios, ChatGPT lo hizo en solo 5 días, con que comparativamente con otros software como Instagram o Spotify, fíjese los tiempos que tardaron en llegar a al primer 1.000.000 de usuarios. Y si vemos a la derecha, vemos los meses en los que alcanzó los 100 millones de usuarios, ¿no es cierto? Y ha sido, pues, de una manera impresionante, brutal, ¿no? Su ingreso y su uso, ¿no es cierto? Dejando de lejos, pues, a otros software, ¿no? Que, como les digo, en apenas 2 meses ya había alcanzado los 100 millones de usuarios. Increíble, brutal. Muy bien, ahora sí empecemos ya propiamente con la explicación, ¿no? Muy bien, lo primero que tenemos que entender que GPT es una tecnología convergente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esta tecnología en realidad, si bien es cierto, ahora es nueva, se ha generado, ¿no?, en base a muchas tecnologías que se han ido desarrollando durante las últimas décadas, ¿ya? ChatGPT está basado en ChatGPT 3 y ha ido evolucionando, ¿no? ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, ChatGPT 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa GPT? Significa Generative Pre-trained Transformers 3, que es la versión. Es decir, es un modelo de lenguaje que permite identificar parte del lenguaje humano, ¿no? Eso es GPT. Y ya nos está adelantando que GPT es un modelo de lenguaje, ¿no? Un modelo es un programa que normalmente utilizamos los seres humanos para replicar un sistema, ¿no? Por eso se dice que este es una tecnología generativa que, dado un texto, genera palabras. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que es un modelo generativo, ¿no?, podemos tomar, pues, como referencia, por ejemplo, el modelo climático, ¿no? Es decir, si yo al modelo climático le ingreso la información de toda la humedad, la lluvia, la temperatura, etcétera, de los últimos, no sé, pues, 100 años en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Y con las condiciones actuales, pues el modelo lo que hace es, nos da una predicción. Nos dice, mira, con la información que estoy teniendo, pues probablemente mañana en Lima no llueva, o quizás llueva muy poco, etcétera, etcétera, ¿no? O en Arequipa, o en Cusco, en fin. Es decir, un modelo lo que hace es intentar replicar un sistema, ¿no es cierto? Para que nos dé una posibilidad que algo pase. Mañana va a llover, o mañana no va a hacer sol, etc. Ese es un modelo. Entonces, para que este modelo pueda darme esa predicción, ¿no es cierto?, ese modelo se va a basar en probabilidades, ¿no? Probabilidades que predicen en alguna manera lo que va a pasar. Si alguno de vosotros, por ejemplo, ya utiliza en su teléfono móvil la opción autocompletar, se dará cuenta
que cuando uno escribe un mensaje, un WhatsApp, está escribiendo un texto, el propio sistema es el que ya te va poniendo en la parte inferior lo que está prediciendo que tú vas a poner, ¿no? Tú pones buenos y ya te aparece atrás, ¿no? Debajo. Mira la hora, días, porque es en la tarde, buenas noches, ya predice, ¿no? Y a medida que tú vas escribiendo, seguramente eso ya se habrán dado cuenta, pues te va dando una predicción de qué texto es el que probablemente tú quieras seguir digitando y no haces más que darle clic para evitar justamente la digitación. Entonces, lo que hace el GPT, ¿no? Pero millones de veces mucho más grande, evidentemente, es predecir textos, ¿no es cierto? Mientras que el chat GPT lo que va a hacer es responderte como si fuese una conversación humana. ¿Ok? Entonces, distingamos a GPT como ese software, ese modelo que predice textos de una manera brutal, como ahora lo veremos, mientras que ChatGPT es el que te responde como si fuese una persona al que te está contestando. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya una diferencia entre GPT y ChatGPT. Seguimos. ¿Por qué no avanza? ¿Qué pasó? Se atascó. Estábamos aquí. A ver, un momento, no sé qué pasó. Se interrumpió la señal, parece, sí. Sí. Retoma. Ok. ¿Se ha ido el internet, dices? No. No, pero como que no te estaba haciendo caso, pues como se ha cortado, ¿no? A ver, Sí, lo a ver, estoy por favor, cerrando y continúa. volviendo a abrir, ¿eh? Un Sí, momentito. por ¿Puedo usar favor. el chat GT, por favor? Sí. Se amargó. Se amargó por analizarlo. A ver, vuelvo a abrir. Ya. Comparto otra vez. Zoom, compartir. Ya. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces, estábamos aquí. Decíamos entonces que el modelo del GPT se basa en la predicción de las palabras. En otras palabras, GPT se basa en una red neuronal que lo que permite es, parecido a lo que hemos estado hablando con el teléfono, autocompletar y predecir palabras con una gran precisión. ¿De acuerdo? Es decir, a medida que tú vas escribiendo, ¿no? Como lo hemos hecho con el autocompletar, pues ya va prediciendo qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a decir. ¿En qué se basa el GPT para trabajar esto? Se trabaja con lo que vamos a ver ahora, que son tokens, embeddings y marcadores. El GPT va a combinar entonces modelos complejos de Machine Learning para inferir un lenguaje natural. O sea, como para que nosotros nos parezca que estamos hablando con un ser humano. Bien, entonces, el primer aspecto que tenemos que analizar es el tema del aprendizaje automático y su entrenamiento de modelos con GPT. Como les he comentado, GPT se entrena, ¿no? Y lo pongo entre comillas, a partir de una red neuronal. Esta red neuronal no es otra cosa que un programa que está diseñado para hacer tareas. Por lo tanto, como nosotros ya estamos acostumbrados, la forma de pedirle al ordenador o la computadora que nos brinde alguna información es a través de la programación,
¿no es cierto? Así sea una cosa muy sencilla como sumar 3 números, como ya programas más sofisticados, ¿no? Que trabajan con códigos de programación que son ingresados de una manera secuencial para que el software interprete toda esa relación del código y nos dé un resultado. Esta red neuronal se va a ir adaptando de una manera constante para lograr una precisión en la predicción de palabras. Es decir, si bien es cierto, nosotros ingresamos en el ordenador a través del teclado, ¿no es cierto? Las letras, los números, etcétera. Esta red neuronal se ha tenido que alimentar, ¿no es cierto?, en todo aquello que podamos o no podamos ingresar. Es decir, si yo, por ejemplo, en ese momento les pidiera a cada uno de vosotros que me escriba en un papel las 5 vocales, cada uno de nosotros lo va a escribir de una manera distinta, la letra A, la B, perdón, las 5 vocales, la A, la E, la I, la O y la U, ¿no es cierto? Algunos lo harán en mayúscula, otros lo harán más grande, otros lo harán una rayita, etc. Cada uno lo irá ingresando. Entonces, ese ingreso de información no lo puedo poner a través del teclado, ¿se entiende? De ahí entonces que justamente lo que hacemos o lo que se hace con GPT es ingresar todos estos, imaginémonos, todos estos dibujos, gráficos, etcétera, para que la máquina desarrolle lo que se llama un aprendizaje automático o machine learning. Por lo tanto, las redes neuronales utilizarán dicho aprendizaje para poder entender de qué estamos hablando. Es decir, si bien es cierto, todos hemos, por ejemplo, escrito la letra A, el Machine Learning lo que hará es tomará aquellos elementos, aquellos puntos en donde coinciden todos, ¿no?, en cómo se escribe la letra A, y ya lo guardará en su memoria, que eso representa una forma, es una letra que el ser humano está queriendo ingresar. Este aprendizaje automático de lo que vamos ingresando es o se hace a través de Machine Learning para que las redes neuronales posteriormente utilicen ese aprendizaje. Ahora, la forma de aprendizaje, y por eso lo pongo a propósito entre comillas, como les decía en el caso de las letras, es proporcionarle pues estos ejemplos para generar patrones, ¿cierto? Es decir, por poner otro ejemplo, si en este momento les pidiera a todos que dibujen, pues yo qué sé, un perro, pues cada uno dibujaría el perro que le dé la gana, ¿no? Grande, chico, pequeño, pero seguramente todos le pondrían una cabeza, una cola, 4 patas, 2 ojos, en fin, una serie de elementos, ¿no es cierto?, que el Machine Learning lo va a entender como un patrón. O sea, acá tenemos 100 y tantos dibujos de perros, pero todos más o menos tienen ese patrón. Esto es lo que se denomina entrenamiento en el Machine Learning, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque encuentra patrones de similitud, ¿no? Lo que más o menos se parece entre todos. Por lo tanto, GPT va a aprender de patrones de texto con un nivel alto de complejidad justamente para hacer predicciones más allá de la secuencia de las palabras, ¿no? Que ahora veremos cómo hace eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos palabras en un ordenador, en una computadora, esas letras, esos símbolos, esos emoticones, etcétera, etcétera, en el fondo son números, ¿no?
Esto nos está indicando que la red neuronal está compuesta solo por números. La red neuronal no tiene letras, no tiene símbolos, no tiene gráficos, no tiene nada. Solo contiene números. De ahí entonces que su patrón de aprendizaje sea bastante rápido. Por lo tanto, vamos a definir el entrenamiento como ese proceso, ¿no?, de encontrar patrones entre miles de objetos similares. Ese es el entrenamiento. De esa forma se va entrenando el GPT. Por lo tanto, entrenamos al GPT con gran cantidad de ejemplos de texto para posteriormente ya ajustarlos y mejorar su desempeño en la predicción de palabras. O sea, de esta forma, ¿no?, es la manera en que el GPT se va entrenando minuto a minuto, segundo a segundo, va tomando toda esa información para encontrar patrones. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros trabajamos con las redes neuronales, nosotros normalmente lo que hacemos en la computadora, en el mismo ChatGPT, que seguramente ya, repito, la mayoría ya lo habrá utilizado, nosotros normalmente lo que hacemos es ingresar un texto, ¿no? Es lo que se llama un texto humano, ¿no? Un texto cualquiera, ¿no? Ahí he puesto un ejemplo, dice, para la gran mayoría de las personas, la vida no es más que una sucesión de días demasiado similares. La rutina y la monotonía tiñen la experiencia de muchos individuos, conduciéndolos finalmente a una sensación de apatía e insatisfacción profunda. Es un texto que nosotros lo podemos digitar, teclear a la computadora. Este texto que ingresa el ser humano, lo que hace simplemente es, la red neuronal lo convierte todo a números, ¿no? Como les he dicho, todos estos números son ASCII y todos los ASCII pues son números. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso para encontrar, o para en este caso, para que GPT encuentre los patrones de número, es buscar qué datos se repiten dentro de esta secuencia de números. Por lo tanto, estos patrones son lo que para nosotros, como seres humanos, serán las palabras. Pero para la máquina simplemente son patrones numéricos. Es decir, como vemos en el ejemplo, números que se repiten, ¿no? Números que se repiten. Y el GPT lo que hace es encontrar un patrón, ¿no? Algo, un símil en el texto. Para finalmente el GPT catalogarlos en listas para que el programa los pueda identificar. A esos patrones le vamos a denominar tokens, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, nuestra red neuronal tendrá un número por cada palabra. A este proceso le vamos a llamar tokenización. En otras palabras, la tokenización no es otra cosa que el GPT a la red neuronal le ha puesto un número a cada palabra, ¿no? Con lo cual, evidentemente, le va a ser mucho más fácil encontrar esos números para luego ya nuevamente transformarlo en palabras. En otras palabras, lo que está haciendo el GPT es el texto se ha ingresado en la red neuronal como si fuesen números. ¿Qué hace con esos números? Les encuentra un patrón. Y sobre ese patrón, ¿no es cierto?, él, como veremos luego, va a adivinar, así como el autocompletar, va a adivinar qué es más o menos lo que sigue, qué es lo que sigue, por ejemplo, en el autocompletar. Bueno, a eso le estamos denominando token. Token, entonces, repito otra vez, son esos patrones que encuentra en esta cadena de números que están en su red neuronal,
De tal forma que, como veremos posteriormente, le va a servir esta tokenización para luego volver a devolvernos la respuesta nuevamente en texto humano, ¿cierto? Y que, efectivamente, como así lo es, si tú le preguntas 2 veces al GPT por un tema, te va a devolver distintas respuestas, ¿no? Ahora lo vamos a ver el por qué hace eso. Por tanto, el GPT, como lo hemos mencionado, lo que hace es dividir el texto, ¿no?, que hemos ingresado en pequeñas secciones. ¿Para qué? Para analizar. Pero en algún momento en todo este proceso que les digo que ha sido generándose durante los últimos años, a alguien, ¿no es cierto?, se le ocurrió que podíamos ponerle marcadores a los tokens que fueran similares, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, todas las palabras en femenino empiezan por la, ¿no? La silla, la mesa, la casa. Este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, le indica que toda palabra que empiece con la va a tener un marcador. Y eso lo va a identificar, por ejemplo, como femenino, ¿no? De tal forma que cuando todos los tokens ya tienen un marcador, los podemos ordenar y los podemos clasificar, ¿no? En otras palabras, es como que cada palabra tuviera su ADN, ¿no? Y por lo tanto, al tener un ADN, tendrá rasgos comunes con otras palabras, ¿no? Es decir, esto lo podemos imaginar, hay una foto ahí, como si fuese una nube multidimensional de palabras, de ideas, en donde a su vez cada palabra tenga cientos de marcadores. Y esos marcadores justamente van a servir para relacionarlo con palabras similares. ¿De acuerdo? Esto es el punto de partida justamente de que el GPT te pueda dar respuestas diversas, pero similares a una determinada consulta que yo le haga. ¿Cómo hace cómo encuentra, digamos, palabras que están cercanas a lo que está buscando? Porque, repito, ha habido una labor previa de marcación, ¿no es cierto? Se le ha puesto un marcador en donde todas las palabras que están relacionadas entre sí tienen un marcador que dice, mira, esta palabra con esta palabra genera una frase. ¿De acuerdo? Es decir, en otras palabras, lo que está haciendo es, de una manera matemática, está encontrando todas las palabras, por ejemplo, que se parecen entre sí, porque están cercanas, ¿no? Es decir, es como que todos tuviésemos un gen que sea similar. Por eso uno dice, el ADN del papá con el hijo, porque el ADN de ambos es el mismo. Tienen un 99% de probabilidad que que ese hijo sea de ese padre, porque tienen su mismo ADN. Es algo también similar. Entonces, cuando nosotros, bueno, en este caso, cuando el GPT ha codificado todas esas millones de palabras con todos sus marcadores, es decir, le ha dado un ADN a cada uno de esos tokens para poder relacionarlos con otros, se denomina embedding. Y el embedding es uno de los aspectos más importantes de esta presentación. El embedding se entiende porque el GPT lo que hace es asignarle, ¿no?, un vector a cada sección tokenizada. Es decir,
En otras palabras, lo que hace el embedding es agrupar palabras similares en cuanto a su significado. Esto posteriormente le va a servir para encontrar sinónimos, por ejemplo, en un buscador o palabras similares. Pero en el caso de GPT, esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en el español, por ejemplo, o en cualquier otro idioma, ¿no? Una palabra puede tener distintos significados. De ahí entonces que el GPT debe de alguna forma, y entre comillas, recordar un conjunto de palabras o frases con sus respectivos marcadores. Es decir, en otras palabras, tiene que recordar no solamente la palabra, sino el contexto en que está hablándose de esa palabra. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo digo gata, por decir algo, gata puede ser un animal, ¿no? Hembra, pero también puede ser el instrumento con el cual levanto un coche, ¿no es cierto? La gata. Entonces, o gato, como quieran, decirlo. Entonces, no solamente el embedding tiene que guardarte las palabras, sino también su contexto para que a la hora que te devuelva la respuesta, te la devuelve en función de lo que tú le estás preguntando. De ahí que, como veremos más adelante, muchos de vosotros le ponen un prompt, ¿no? Tú le dices, actúa como mecánico, ¿no? Dime la mejor forma de subir la gata. Poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, ese contexto ya lo está dirigiendo, ¿no es cierto?, hacia una respuesta que está relacionada con el contexto que tú le estás hablando. Ah, esta persona, este humano, me está preguntando algo que está relacionado con el instrumento para subir un coche. No me está preguntando por un animal. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que se guarde la palabra y el contexto. Y como entenderán, pues hay millones de palabras y miles de contextos, ¿no es cierto? De ahí es que cuando nosotros ingresamos frases, ¿no es cierto? Esas frases, ¿por qué están compuestas? Por palabras. Pero muchas de esas palabras podrían ser omitidas y entenderíamos la frase, ¿no? Es como cuando yo no sé inglés y, o mejor dicho, cuando alguien que no sabe español viene y te dice mi querer comer, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, tú le entiendes, o sea, esa persona lo que está con hambre y quiere comer, o sea, no tiene que decir toda la palabra o la frase en esta casa totalmente bien dicha para entenderlo, ¿no? Y al revés, ¿no? Igual, cuando estás en otro país y 2 o 3 palabras ya la otra persona te capta. Ah, esta persona lo que necesita es, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué? Porque nosotros en las frases utilizamos mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, etcétera, 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 ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el abuelo está durmiendo en el sillón. Esa frase, el abuelo está durmiendo, esa oración, el abuelo está durmiendo en el sillón, si yo simplemente lo recorto y digo, abuelo durmiendo sillón, cualquiera lo entiende. Es decir, él está en él, son palabras, ¿no es cierto?, que para el contexto, para entender la oración, no fueron necesarias. Y más aún, si esa frase ya, abuelo durmiendo sillón, yo la simplifico aún más y simplemente digo, abuelo dormir sofá, también se entiende, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hace GPT es, al reducir al máximo, fíjense,
la oración a lo mínimo, ¿no es cierto? Lo que está es simplemente guardando la secuencia de esas tres palabras. Entonces, de tal forma que su proceso luego de búsqueda, comparación y luego que te devuelva otra vez, porque repito, todo esto lo trabaja con números, ese proceso de llevarlo toda lo que has escrito a un modo sencillo se denomina lematización. ¿No es cierto? Tomando en consideración, como les acabo de decir en la lámina anterior, que todas las frases que saca el GPT las va a sacar de sus sistemas de embedding. Es decir, de esa nube de cientos de miles de tokens, ¿no es cierto?, que están relacionados entre sí. De esa manera lo trabaja. ¿De acuerdo? Como les dije al comienzo, este es un tema que en realidad es bien extenso y estamos tocando una serie de conceptos que esperemos que de alguna manera se puedan captar, porque viene un concepto nuevo y viene otro, pero en realidad si queremos saber cómo funciona GPT, esa es la forma. Ahora, hemos dicho entonces que la lematización es la que utiliza el GPT para reducir las palabras en su forma base, ¿no es cierto?, para analizarlas de una forma mucho más precisa. Por lo tanto, esto probablemente requiere el uso de diccionarios de idiomas, porque como dijimos al inicio, GPT trabaja en todos los idiomas. Va a permitir al GPT decir cosas relacionadas de alguna forma con lo que le pedimos, ¿no? Dime cuál es la mejor forma de ponerle la gata al coche, ¿no? El GPT está, ¿no?, de alguna forma entendiendo qué es lo que el humano le está pidiendo. Entonces, cuando tú le ingresas esa frase, lo que hace es analiza la frase, la convierte a su embedding y busca lo que nos puede decir, ¿no? Y te va a decir, con todo gusto te voy a decir cuál es la mejor forma de poner la gata al coche. 1, haga tal cosa. 2, haga tal cosa. 3, haga tal cosa. ¿Cierto? Entonces, lo interesante de esto es que esas respuestas que nos está dando las está generando como textos únicos, es decir, como si fuese una creación original. No las está sacando y copiando de algún sitio de internet, un copy-paste, no, él las está generando, ¿no es cierto? Y justamente tiene la característica de ser original, porque como les decía hace unos minutos atrás, cada respuesta que te va a dar, ¿no?, por ese embedding que tiene, va a ser distinto, ¿no? Es algo así como que una persona te cuenta algo el día de ayer, ¿no es cierto?, y tú al día siguiente le cuentes a otra persona lo que te dijo esa tercera persona, ¿no? Es decir, oye, ayer fulanito de tal me dijo, pero no le repites exactamente las mismas palabras, ¿no? O cuando alguien te dice, dime qué te contó fulanito, ¿no? Tú le cuentas, ¿no es cierto?, el contexto, pero no le vas a seguramente decir exactamente las mismas palabras, porque nos habremos olvidado, ¿no es cierto? Igual, el GPT lo que hace es busca en su embedding, ¿no es cierto?, y te contesta o genera, ¿no es cierto?, genera un texto original. ¿De acuerdo? Esa es la lematización. Mientras que la normalización la utiliza el GPT para comparar y analizar las palabras de una manera más fácil. Por ejemplo, que pueda convertir todas las minúsculas, todos en mayúsculas, eliminar los signos de puntuación,
las tildes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto la normalización como la lematización permitirán, pues, al GPT poder generar estos textos originales y rápidos, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo que aquí he creado. Cuando nosotros le hemos ingresado la información de un texto al GPT, lo ha analizado, lo ha llevado a su sistema de embedding. En el embedding, a él lo que ha hecho es tokenizar, ¿no? Tokenizar las distintas opciones que tiene sobre, digamos, en su sistema grabado, qué información tiene del abuelo, ¿no? De un abuelo. Pues, abuelo dormir sofá, que es el que acabamos de ver en el ejemplo, y lo entendíamos, ¿no es cierto? Otra frase, abuelo dormir 12 horas, con su toque. Abuelo tercera edad, con su toque. Senectud, dormir mañana y tarde, con su toque. Fíjese que toda esta información la tiene en su embedding con los tokens y lo que hace es generarme una respuesta humana con esa información. ¿Qué te dice? El abuelo duerme en el sofá, a veces duerme hasta 12 horas al día. En la senectud, los abuelos pueden dormir en las mañanas y en las tardes. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿de dónde sacó toda esa información que pareciera que es otro ser humano el que te está contestando? La ha sacado del embedding, en donde están todas las posibles combinaciones de palabras, frases, en este caso relacionados con, ¿no?, lo que le estamos preguntando. ¿De acuerdo? Eso es, evidentemente que es un ejemplo burdo, es un ejemplo tonto, para más o menos entender cómo funciona el tema del embedding, de la tokenización y cómo es que él llega al texto. Ahora, ¿qué otros aspectos debemos también conocer del GPT? El siguiente concepto que debemos saber es sampling. El sampling lo que le da al embedding es cierta creatividad, ¿no? Y pongo también creatividad entre comillas. ¿Cómo funciona el sampling? El sampling lo que hace es genera un número random, un número aleatorio, para moverse dentro del embedding, ¿no? Imagínense, el embedding ya les he comentado de que es como si fuese una nube que nosotros normalmente utilizamos 3 dimensiones, ¿no? Alto, ancho y profundidad, pero el embedding tiene miles de dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el sampling es genera un número aleatorio y hace que la respuesta se mueva a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, de tal forma que el resultado de ese texto que hemos visto en el ejemplo anterior del abuelo, la respuesta siguiente que te dé no sea ya la misma. Él hará otra combinación de palabras y tokens, ¿no?, y frases, y te generará un nuevo texto humano que lo ha generado. ¿Por qué? Porque ha movido en esa nube, ¿no?, hacia un costado, ¿no?, las palabras relacionadas con el ADN de tu token para generar entonces otra frase. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nosotros vemos los resultados ya de ese texto en la pantalla, lo que nos contesta el chat GPT, lo que ya nos va apareciendo en la pantalla, esa respuesta que nos da GPT, ¿no es cierto?, le vamos a denominar inferencia, ¿no? Entonces hay dos grandes conceptos que tenemos que tener claro, que aunque sea me gustaría que el día de hoy se lo lleven a casa, o bueno, lo tienen en casa. El entrenamiento, que es cómo el GPT, ¿no?, se alimenta de información, y la inferencia, que son las respuestas, ¿no?, que nos da
utilizando pues todos esos patrones que utiliza y que en alguna medida, igual que el autocompletar, lo que hace es trata de adivinar lo que estás preguntando. Él trata de adivinar lo que estás preguntando dentro de ese embedding, ¿no? Cuando tú le dices, dime la mejor forma de hacerme el nudo de corbata, él trata de adivinar lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Y busca en su embedding todas esas posibles combinaciones, ¿no? Para hacerse un nudo de corbata, ¿no? Por eso es que siempre te dicen, cuando usted haga una consulta en el ChatGPT, trate de ser lo más específico posible para que el GPT busque dentro de su embedding un vector que sea lo más cercano a la pregunta que tú le estás haciendo, ¿no? Si no, pues definitivamente él va a encontrar respuestas que muchas veces también da que son ilógicas o son falsas, porque lo que le estamos preguntando no ha estado dentro, no ha sido bien específica tu pregunta, por lo tanto luego te contestan cualquier cosa, porque repito, GPT trata de adivinar lo que tú necesitas. ¿Y cómo lo trata de adivinar? Buscando en su embedding. Ahí lo busca, en esa nube de miles de dimensiones, ¿no? Pero aquí, digamos, hasta aquí, digamos, sería todo maravilloso, ¿no? Y hemos descubierto cómo es un oráculo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, aquí se presentó un problema. El problema es que las redes neuronales, lo pongo otra vez entre comillas, no recuerda todo lo que vamos hablando dentro de una conversación. Es decir, los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando hablamos estamos conversando, nuestro cerebro pues va recordando en alguna medida de lo que estamos hablando para seguir una conversación, ¿no es cierto? Lamentablemente las redes no recuerdan todo lo que vamos hablando. Es decir, cuando le damos una cantidad muy grande de información, ya va perdiendo lo más antiguo, ¿no es cierto? Es decir, cuando, digamos, nosotros, si en ese momento yo les pidiese que cada uno diga su nombre y el siguiente diga el nombre anterior, yo diría José, el que me sigue diría Carlos José, el siguiente diría Antonio Carlos José, y el siguiente diría María Carlos Antonio José, y así sucesivamente, pero va a llegar a la persona número 42, o menos quizás, que no se va a acordar cuál era el anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Lo mismo, ¿no es cierto? Ese problema tenían las redes neuronales. ¿Por qué? Porque las redes neuronales tienen un tamaño limitado, no son infinitamente grandes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues no llega a retener, entre comillas, pues toda la información que nosotros le vamos ingresando. Ahora, con el devenir de los tiempos, esa capacidad de retención, ¿no es cierto? Ha ido, digamos, mejorando, ha ido evolucionando. Otro problema también que se tenía, y esto le afecta a la parte de entrenamiento e inferencia, es que todo trabajo era hecho de manera secuencial, ¿no? Secuencial de tal forma de que uno tenía que hacerse después de otro, lo cual evidentemente ralentizaba pues estos procesos. La solución a todo ese tema llega en el año 2017, o sea, no hace mucho, cuando unos investigadores de Google presentan el paper Attention is all you need, que lo que presentan en su investigación es una nueva forma de organizar las redes neuronales
a las cuales denominan transformers. Los transformers dentro de una red neuronal mejoran la precisión del modelo GPT en tareas de procesamiento del lenguaje natural. Estos transformers lo que utilizan es una capa de modelo de autoatención. ¿Con qué finalidad? El mejorar la comprensión del contexto, mejorar la comprensión del contexto en que se encuentra el texto que yo estoy ingresando, ¿no? Porque esos investigadores añaden esta nueva capa a la cual le denominan atención. Esta capa de atención lo que hace es analizar el texto que tú has ingresado y extrae solo los puntos importantes para tomar el contexto de esa frase, descartando todo lo que no importa del mismo. Entonces, esta nueva capa, denominada atención, permite ya dos aspectos muy importantes. Para realizar el entrenamiento, que antes era la limitante de la manera secuencial, y tomar solo los aspectos importantes de la frase, ¿no? Similar a lo que vimos con el ejemplo de la frase de el abuelo está durmiendo en el sofá. Solo toma lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma que esta nueva forma de trabajar las redes neuronales permitió ya que esa tecnología diera un salto grandísimo, ¿no? en el GPT, ¿no es cierto? Y uno de los aspectos o conceptos importantísimos que nacen como consecuencia de los transformers es BERT. ¿Qué es BERT? BERT son las siglas de Bidirectional Encoder Representations from Transformers. O sea, es un modelo de procesamiento del lenguaje natural que en este caso fue creado por Google. BERT, en este caso, se le conoce por su capacidad de lidiar justamente con esas ambigüedades del lenguaje natural. Cuando yo digo gata, ¿no? Estoy hablando del animal o estoy hablando de la herramienta, ¿no? Por lo tanto, este modelo BERT, ¿no? Justamente le da ese contexto a las respuestas que hoy tiene, por ejemplo, el buscador de Google, ¿no? Inclusive llevándote a las webs donde encontrarás la información que tú necesitas, ¿no? Antes, por ejemplo, si nosotros en el Google tecleamos, por ejemplo, ¿qué requisito además de la visa necesita un europeo para entrar en Estados Unidos? Lo que te respondía antes era, deberá llenar y pagar el formato ESTA. Eso te contestaba. Ahora con BERT, ya te da la información, pero inclusive ya te lleva al formulario si así lo desea. Es decir, ha dado una evolución, evidentemente, en beneficio del usuario. Y lo curioso del caso es que Google fue quien inventó ese sistema, bueno, sus investigadores, pero fue OpenIA quienes en realidad lo llevaron al siguiente nivel. Así es que nació OpenIA, teniendo, ¿no?, como su producto estrella al GPT, ¿no? Es decir, la idea que en este caso tuvieron fue utilizar la idea de los transformers que acabamos de mencionar, pero alimentarla con 175 billones de parámetros, ¿no?, los cuales contienen la Common Crawl, todo el contenido de Internet con blogs, todas las páginas web al año 2019, el WebText 2, todo Wikipedia, libros, música, etc. Y últimamente ya le ha agregado todo lo que es el GitHub, generándose la nueva solución que se llama GitHub Copilot, que para quienes no tengan conocimiento de qué es GitHub,
es el repositorio en donde casi la mayoría de programadores dejan sus códigos fuente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora GPT tiene todos los códigos fuentes de todos los programadores del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hoy en día un estudiante de informática para que resuelva tal cosa, ¿qué es lo que hace GPT? Va a su embedding, busca ese código Java con el contexto que tú le estás diciendo y se lo devuelve al estudiante ya todo el código, ¿no? Para que bueno, el estudiante le pueda hacer algún cambio, lo que sea. Pero fíjese lo poderoso, ¿no es cierto?, que se ha convertido, en este caso, el uso del ver para poder alimentar toda esta información. Ahora, este entrenamiento se ha tenido que ir afinando en GP3.3. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que, en primer lugar, Open, sobre todo Bing, ¿no? Ingresarle más entrenamiento y más texto en Internet, lo que se denomina como ingreso de información no supervisada, es decir, sin un filtro. Por eso es que si hacemos alguna consulta en Bing, nos puede dar, como se dice, cualquier bachotada porque no ha sido filtrada, ¿no? Por lo tanto, se ha tenido que contratar a humanos, ¿no?, para que generen respuestas de chat de mayor calidad o lo que se denomina un aprendizaje supervisado, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez más las respuestas de GPT son de altísima calidad, ¿no? Porque ya hay gente, ¿no?, que está depurando las respuestas. Asimismo, también implementaron lo que se denomina el RLFHF, o aprendizaje reforzado del feedback humano. En este caso, ¿cómo lo hicieron? Generando 4 posibles respuestas a cada pregunta, en donde los humanos deben puntuar las respuestas generadas de mejor a peor, para que el modelo aprenda cuáles son las mejores alternativas o más satisfactorias para el ser humano, ¿no? Y ya no responda, pues, como se dice, cualquier cosa. Así nace esa pantalla que hoy día todos utilizamos y que conocemos como ChatGPT. Y por lo tanto, solo el futuro dirá qué es lo que se viene, ¿no? También indicar de que para poder trabajar toda esa información, pues evidentemente no lo podemos hacer en casa con nuestro ordenador, ¿cierto? Se necesitan pues supercomputadoras en data centers gigantes que, por ejemplo, Microsoft ha dispuesto mediante Azure para hacer el entrenamiento, ¿no? Si se dan cuenta, utilizan Bing. Bing ahora tiene una pestaña chat, ¿no?, que es ya la competencia de ChatGPT, pero ya está alimentada con información en tiempo real que busca de Internet, porque acuérdese, el ChatGPT, toda la información que se ingresó fue hasta el año 2019. ¿No? Lo que ha hecho Bing, ha dicho no, pues entonces vamos a tomar todo el GPT, pero además ingresarle toda la información que las personas utilizan en Internet, ¿no?, online, ¿no? Sí, entonces debemos considerar que toda la información que está en el GPT no se ha revisado, ¿no? Como comprenderán, millones de información no se ha revisado, por lo que puede darnos información errónea, ¿de acuerdo? Ahora, y ya para ir terminando, porque creo que ya me he sobrepasado la hora, pero es que es un tema que es tan largo. Fíjense,
Resumiendo, entonces, ¿por qué es importante el modelo GPT? Por tres cosas. Porque en primer lugar va a mejorar la experiencia del usuario, ¿no es cierto? Todos esos textos que están en Internet le van a permitir a los usuarios encontrar información de lo que está buscando. Punto uno. Segundo, porque el procesamiento del lenguaje natural es más complejo, ¿no es cierto? Es decir, cada vez más GPT procesa de una manera muy similar al lenguaje humano para responderte de manera adecuada, ¿no? Y tercero, porque cada vez más es la base de la transformación digital. GPT es una tecnología, ¿no?, que nos ha cambiado la vida a todos, que la utilizamos para el análisis de grandes cantidades de datos en lenguaje natural y que se utiliza hoy en día en aplicaciones, chatbots, en análisis de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Última lámina, por si ya se cansaron. Tres conclusiones para terminar la charla. Primero, el aprendizaje automático transforma el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, que el aprendizaje automático que hemos visto cómo hace GPT mejora pues cada vez más esa capacidad que tiene la máquina de entender el lenguaje humano y aumentar la precisión en la predicción de palabras y autocompletar. O sea, cada vez es más certero en autocompletar, entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que te devuelve es todo un texto de lo que tú estás buscando. Segundo, GPT es fundamental para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque permite entonces a las tecnologías el procesamiento del lenguaje natural para comprender el lenguaje humano y reproducir una respuesta como consecuencia. Y finalmente, y muy importante, aún GPT está lejos de los buscadores. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, las consultas sobre el embedding mezclan conceptos, ¿no? Hay cosas que cree que están relacionadas, ¿no?, dentro del embedding, pero no lo están. Por lo tanto, es una gran fuente de desinformación. Muchas veces inclusive nos responde lo que queremos oír, ¿no? Porque en realidad es un texto que parece verdad, pero en realidad lo que ha hecho GPT es adivinar lo que tú estás preguntando, ¿no?, buscándolo en su embedding. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esta fue la última lámina. Creo que han sido más de 60 minutos de información que les he metido al cerebro, que no sé si la habrán podido procesar, pero como dijo Oscar, esta es una primera charla, ¿no?, sobre este tema tan importante. Y bueno, vamos a ver algunas consultas que pudiesen haber y que trataré de absolver en la medida de mis posibilidades. Si no, José, le muchísimas preguntaremos al chat. gracias, José. Te No, agradecemos mucho. Realmente te has excedido en el tiempo, sí, disculpe, más bien. increíblemente, pero increíblemente te has quedado corto en la explicación. Es impresionante el tema que has tocado. La verdad que sí me quedo tremendamente sorprendido porque has dado eh, aspectos que me parecen muy importantes, cuál es la profundidad y la concepción con la cual ChatGPT sale afuera, ¿no? O sea, yo te digo francamente, muchas veces he encontrado muchas explicaciones, pero todas están referidas a la operatividad, no a Sí, la concepción. Y esto es fundamental para personas como nosotros que necesitamos usar la herramienta, pero efectivamente tenemos que delimitar el alcance, y el alcance viene de esta concepción. Por eso
te digo, oye, no, te pasaste, pero te pasaste realmente porque te agradecemos mucho y la verdad es que creo que tenemos que seguir con estas conversaciones. En verdad yo creo que esto alcanza para un curso. Me gustaría Ah, mucho que luego nuestros asociados empiecen a darle vuelta al tema porque sí, sí. creo que hay varios aspectos, ¿no? Varios en realidad aspectos, porque no solo es ya ChatGPT, ¿no? Como tú sabes, hay muchísimas otras, Ah, ¿no? Otras ton de herramientas que están saliendo, aplicaciones, visuales, de fonéticas, todo, de imágenes, todo. pero el concepto que acabas de mencionar me parece fundamental, ¿no? Este trabajo de Google, de trabajar el tema, ¿no? Primero de redes neuronales, porque definitivamente no hay otra manera de la cual tú empieces a gestionar el idioma, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Pasar Es de, impresionante, de nuestro definitivamente. primer, claro, ¿te acuerdas? Nuestros primeros principios con tarjeta, donde uno tenía que comunicarse con la máquina estrictamente dentro de un lenguaje extralimitado, donde uno Así tenía que es, aprender el así es. lenguaje porque no había otra manera, a ir hoy exactamente al otro extremo. Particularmente yo lo considero igual que tú, ciertamente riesgoso, me parece un poco exagerado, pero es nuestra realidad. O sea, trabajar con el lenguaje humano que aún nosotros mismos no lo conocemos, porque en realidad yo me puedo quedar colgado 1 hora sobre tu última frase, ¿no? La máquina te quiere decir o te dice lo que tú crees que quieres escuchar, ¿no? O lo que tú deseas al final escuchar, porque va a inferir, de acuerdo a la manera como tú has expresado, una posible respuesta, ¿no? Evidentemente no es quizá la respuesta exacta, y de hecho no lo va a ser, pero es impresionante que todavía tú puedas entrar, ¿no? A un manejo supuesto de tus emociones a través del lenguaje que como tal lo es, ¿no? El lenguaje en sí expresa mucho más allá de eso, ¿no? Entonces me Correcto. parece súper interesante, ¿no? Que tengamos que estar llegando a una frontera, ¿no? De la frontera de la comunicación y aún no estamos preparados ni siquiera para manejar la herramienta, ¿no? Ni siquiera para poder entenderla a profundidad, ¿no? Entonces, la verdad que te agradezco muchísimo, muy bueno el tema. Vamos a darnos unos minutos para que nuestros queridos asociados puedan preguntar. Yo creo que ya me tomé más de 3 minutos de mi tiempo. Por favor, podemos escuchar a Sí, nuestros compañeros. yo aquí veo una Sí, pregunta dale. relacionada sobre eh, la... Espérate que lo encuentre, acá se me ha pasado. Sí. Un Mientras segundo. hay una encuesta, por favor, les Ah, ya. rogamos que la respondan, ¿no? Si hay un link de una encuesta que estamos lanzando ahí para que por favor nos den sus comentarios alrededor de qué tema más específico les gustaría tocar sobre este tipo de IA, porque la verdad que el tema es amplísimo, amplísimo y el tiempo nos quedó recorto. Dale, por favor, Sí, José. sí, en realidad, como tú indicabas, Oscar, claro, la charla la hemos podido hacer de un tema genérico, ¿no es cierto? Y de uso, etcétera. Pero acá la charla más bien esta ha sido para que más o menos tratemos de entender cómo funciona el GPT, que es un poco más difícil, ¿no? Bien, entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacen es si el Bing utiliza ChatGPT, ¿por qué si ambos son productos de Microsoft? Sí, pues efectivamente, Bing utiliza ChatGPT, pero la diferencia es que en el caso del Google, ¿no es cierto?, del Microsoft, ellos se quedaron con toda la información que se ingresó hasta el año 2019. La diferencia de Bing es que tiene ya data ya posterior, ya está hasta actualizada. O sea, utiliza GPT, pero con data actualizada y se actualiza en línea, ¿no? Luego había otra pregunta que preguntan sobre cómo se solucionarán los casos de derecho de autor, ¿no? Pues, buena pregunta, pues porque efectivamente aquí, como se dice, echa la ley, echa la trampa, ahora vamos a tener el problema de que se van a generar problemas de esa índole, pero lo único que podría ahí aliviar el tema es que, como les hemos mencionado, GPT no genera dos textos iguales, ¿no? Es decir, por más que nosotros, por ejemplo, si tú le dices,
hazme un libro sobre tal tema, ¿no? Y la inteligencia artificial te cree ese libro, no, si a la siguiente vez que le pidas, no va a generar el mismo libro, ¿no? Entonces, digamos, por ese lado, no va a haber problemas. El problema va a estar en que si efectivamente lo creaste tú o fue la inteligencia artificial la que lo creó, ¿no? También preguntas si ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial o existen otras aplicaciones similares. Sí, efectivamente, ya existen otras aplicaciones similares. Bing es una de ellas, pero hay otras, muchísimas más, que están pues cada vez más apareciendo y saliendo, y soluciones de inteligencia artificial cada vez más hay en la web, ¿no? La pregunta, ¿cuáles son los riesgos del uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que el primer riesgo es que nos dé una respuesta errónea y nosotros en base a esa respuesta errónea tomemos una decisión que nos perjudique, ¿no? Porque, repito, no todo lo que nos da el GPT es cierto. Él, como ya lo he dicho, trata de adivinar qué es lo que estás preguntando, pero puede equivocarse porque no direccionó bien el vector dentro del embedding y al final te dio una respuesta que no era la cierta. Entonces, pues evidentemente yo diría no confiarse, ¿no? Al 100% de la respuesta que nos está dando el GPT, porque todavía está lejos de estar filtrada, depurada o revisada, ¿no? Simplemente es una buena tecnología, está en camino, pero todavía no debe ser tomada, como se dice, al pie de la letra, ¿no? Nos preguntan, ¿el uso militar de la inteligencia artificial en drones causa temor porque su control puede escaparse de las manos y volverse en contra de su entrenador o manejador? Bueno, sí, pues efectivamente hay muchas lecturas ya, muchos artículos que van apareciendo en donde si esto no se depura, tú, por decir algo, tú le puedes preguntar al GPT, dime cuál es la forma de, voy a decir cualquier cosa, de envenenar un río sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y te lo genera, ¿no? Es el riesgo que va a haber que controlar, ¿no? Porque el GPT va a buscar toda esa información o no sé, o cómo fabrico un arma con cosas que encuentro en casa, ¿no? Imagínate, cosas así que eso puede generar problemas, ¿no? Y claro, si eso ya lo llevamos al uso pues en los drones o en las guerras, etcétera, pues evidentemente puede ser, imagínate que alguien diga, quiero que los drones esparzan veneno, ¿no? En la población, genérame la fórmula de ese veneno, ¿no? Entonces, imagínate todo el daño que podría ocasionar, ¿no? El ChatGPT está disponible en varios idiomas, sí, sí, está en casi todos los idiomas. ¿Cómo garantizar que los algoritmos respeten los derechos humanos? Bueno, es un tema novedoso que ahí va a haber que trabajar muchísimo porque definitivamente la máquina pues no sabe de derechos humanos, ¿no? Ahí no podrá pues como quien dice, estar al filo de la navaja en tema de derechos humanos, ¿no? GPT dice aún no da información como Google Académico, no brinda referencias de artículos sobre un tema. Sí, efectivamente, el GPT todavía no está en ese nivel. Tengo entendido que el chat GPT-4 ya va a permitir trabajar con imágenes, pero sí he visto que están siendo muy cuidadosos en el tema de buscar
información personal, ¿no? Si tú le dices a ChatGPT, dame información de fulanito que le encuentres en las redes, él te va a decir que no está, no puede buscar información en las redes sobre personas, ¿no? Ahora, esto, el poder acceder a otras bases de datos, yo creo que va a ser un tema de cuestión de tiempo nada más. En algún momento, ¿no? Toda esa información, de alguna forma, va a ingresar en los embeddings y si es que no se controla, pues va a ser accesible, ¿no? Nos dice, resumen, Bing es mejor que ChatGPT por tener datos más actualizadas. Sí, pues definitivamente ahí le está ganando la batalla Bing dice Oreste, no se han adelantado a lanzarla cuando el riesgo de información errónea es tan alto. Bueno, de hecho, por algo no la lanzó Google, ¿no? Justamente por ese riesgo, ¿no? Tomar en cuenta que OpenAI es una startup y una startup justamente tiene esa ventaja, de que tiene la ventaja de no, digamos, sentirse afectada, ¿no? Cuando Google quiso lanzar algo parecido hace un tiempo, generó información errónea y le hizo perder miles de millones en la bolsa, porque ya Google es una empresa pues ya formada y que cotiza, a diferencia de una startup que, bueno, puede permitirse el tener errores y nadie le va a decir nada, porque es información. Bien, esas son más o menos las preguntas que tenía Oscar. Ahí hay una última, Sí, hay José, me una gustaría última. que la respondas porque se alinea un poco con lo que creo que todos esperamos, ¿no? Bueno, has mostrado en profundidad el tema, digamos, el alcance genérico. Luego tenemos unos retos que son los límites sobre los cuales trabajamos, pero sin Sí. embargo hay un día a día, ¿no? Y ahí dices, este, ¿cómo debemos trabajar en un día a día, ¿no? ¿Qué hace un profesor o, por ejemplo, qué va a hacer una empresa con ChatGPT? Evidentemente hay todo un marco o práctico, operativo Sí. hoy que podríamos trabajar, ¿no? Un poquito tus comentarios, porque eso nos genera muchas expectativas de aquellos que queremos usarla y, sin embargo, si bien es cierto tiene mucho alcance, hay todo un rango de practicidad real sobre el cual se puede trabajar, ¿no? Sí, no, definitivamente los retos que se plantean a partir de aquí, retos de seguridad, retos de derecho de autor, retos ya, como tú dices, aterrizando ya en lo que hacemos en el día a día, cómo pones un examen y no sabes de que el alumno pues lo está consultando al ChatGPT y le está dando toda la respuesta y lo único que él hace es copiar y pegarla en el examen, ¿no? ¿Cómo puedes evitar eso, ¿no? Es todo, va a ser un reto también, ¿no? Para lo académico, para los estudios, para las universidades, para los profesores, el poder evitarlo, ¿no? Porque así como nosotros estamos investigando este tema y conociéndolo, pues evidentemente los alumnos, los chicos, mucho más jóvenes que nosotros, pues es su día a día y entre ellos rapidito se pasan la voz y le dicen, mira, haz esto, haz esto, haz esto, y ya tienes toda la respuesta, ¿no? Es todo un reto, definitivamente. Los roles que vamos a tener ahora van a tener que cambiar. De hecho, pues también predicen que muchas profesiones van a desaparecer y vamos a tener pues, que cambiar, ¿no es cierto?, la forma de hacer las cosas. Pero bueno, esa es la historia de la humanidad, ¿no? La historia así ha ido. No podemos cerrar los ojos, ponernos una venda y decir, no, esto va a parar y ya no va a ocurrir. Todo lo contrario, ¿no? Seguramente va a ser cada vez más
y habrá que buscar pues las formas de trabajar de una forma tal que puedas controlarlo como maestro, por ejemplo. ¿Cómo controlas eso, no? ¿Cómo controlas que no sea el ChatGPT el que está resolviendo el programa, ¿no? Perdón, la pregunta, ¿no? Con relación a la pregunta que está sobre la generación de prompts especializados, yo creo que ahí hay un gran mercado, ¿no? Hay un gran mercado porque definitivamente, así como decimos de que se van a perder profesiones y especializaciones, va a ganarse otras, ¿no? Las formas correctas de hacer los prompts y de preguntar. Acuérdense de que dentro del embedding, como hemos mencionado, hay millones de vectores. La forma correcta de preguntar, de hacer el prompt, es la que te va a llevar a la respuesta correcta, ¿no? Y si está mal hecha, evidentemente a una respuesta errónea, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo con mucho futuro el tema de desarrollar prompts especializados, ¿no? Así es, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, estimados asociados. Nos comprometemos a seguir con este tema, porque creo que recién estamos viendo la punta del iceberg, como se dice. Nos falta conversar, pues, bastante alrededor del sector industrial en el cual muchos nos movemos, qué aplicaciones prácticas en un día a día, tanto de gestión, de documentación, de manejo de información, de búsqueda de resultados hay a través de estas nuevas herramientas. Creo que por ahí podemos seguir andando y contamos con José para esto. Vamos a Claro que seguir sí. con novedades. José, tienes las últimas palabras. Queridos asociados, muchísimas gracias nuevamente. Dejamos a José para sus últimas palabras. Bueno, nada, solamente agradecerles a todos vuestra participación, vuestro tiempo y el interés sobre todo en estos temas para que nuestros hijos o nuestros compañeros no nos pregunten cosas y nosotros nos quedemos con la boca abierta y no sepamos, ¿no? Aunque sea alguito del tema. Los invito a seguir profundizando en estos temas de actualidad y como se indica Oscar, pues yo creo que AGESAN ahí va a cumplir una labor muy importante, generando pues más de estos webinars con distintos invitados, generando cursos, sacando publicaciones, etcétera, que enriquezcan pues todo este bagaje de temas que están de moda, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches, permiso. Buenas noches, José. Muchísimas gracias, estimados asociados. Muchas gracias por su asistencia. Gracias y un fuerte abrazo a José por tremenda explicación. Muchísimas gracias, José. Seguimos contando contigo. Un fuerte Claro que abrazo. sí, con todo gusto. Abrazo. Buenas noches, queridos asociados. Por favor, llenen la encuesta porque necesitamos información de parte de ustedes para ver hacia dónde estamos caminando en cuanto a sus intereses, si fueran tan amables. También compartan la misma encuesta para poder seguir generando, si no es otras conferencias o algún curso que pueda profundizar en algunos aspectos de esta toda área nueva que tenemos por delante. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profesor Díaz. Excelente su exposición. Gracias. Gracias, Susanita. Buenas noches, como siempre. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Gracias. Gracias, Hasta profesor María. Díaz. Gracias y hasta luego.